Buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase. Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir hablando del concepto de violencia. Debemos entender bien qué significa este concepto para entender también qué significa la paz. Entonces vamos a ver algunas citas. Por ejemplo, la violencia es el comportamiento de alguien incapaz de imaginar otra solución a un problema que le atormenta. Entonces, según esta cita de Bruno Bettelheim, podemos entender que la violencia nace cuando no podemos encontrar una solución a algo que nos atormenta, ¿cierto? Es decir, que nos frustramos porque no podemos solucionar el problema. Y esto nos lleva a la agresividad, a la ira, a esa emoción que está tan conectada a la violencia. Entonces, para disminuir este tipo de violencia es necesario atender las causas que la generan, y ellas están ubicadas en la violencia estructural y la violencia cultural. Bueno, estos son dos términos muy importantes que espero lo copien en el cuaderno: violencia estructural y cultural. La cultura de la violencia, es decir, esta última violencia cultural, se expresa a través de fenómenos como la incapacidad de resolver pacíficamente los conflictos, la búsqueda desenfrenada del poder, el dominio del saber, el militarismo y los gastos militares, la cultura del patriarcado. Bueno, este es otro término que también deben de copiarlo allí porque esto en la actividad lo van a investigar. El principio de competitividad que generan las sociedades capitalistas, el etnocentrismo, también este es otro término que ustedes van a investigar. La ignorancia cultural y las interpretaciones ideológicas y religiosas excluyentes, entre otros. Bueno, entonces existe un tipo de violencia que es la cultural, que no es una violencia muy evidente, muy obvia, es difícil de reconocerla, pero que se expresa a través sobre todo incapacidad para resolver pacíficamente los conflictos. Allí es donde se presenta la violencia cultural, cuando no podemos ponernos de acuerdo con la otra persona, porque no intentamos entender su punto de vista, sus sentimientos, sus emociones, sino que simplemente nos importa lo que nosotros sentimos y no lo que piensan o sienten las demás personas. Y esa violencia cultural de discriminar al otro simplemente porque es diferente no nos permite vivir armoniosamente en sociedad. Entonces, esa intolerancia de no comprender las diferencias de las otras personas se expresa también en estos términos, que quiere decir el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Es una cultura machista que piensa que los hombres son mejores que las mujeres simplemente por ser hombres. Entonces, de una vez excluyen a las mujeres de muchas actividades o muchos tipos de cosas simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces, esa es una violencia cultural que se ejerce contra la mujer. También vemos el etnocentrismo. Este etnocentrismo es cuando algunas etnias o razas se creen superiores a otras. Entonces también, debido a ese creerse superior, discriminan o rechazan a los demás. Entonces también ejercen una violencia cultural a través de la discriminación de otras personas de razas diferentes. Entonces ahí es donde vemos el racismo, por ejemplo. Y por último, otro tipo de violencia cultural se da cuando se tienen ideas religiosas excluyentes, es decir, hay algunos tipos de religión que también son intolerantes y discriminan a ciertos tipos de personas. ¿Sí? Ahí también se ejerce violencia cultural, cuando por ejemplo discriminamos a otra persona por su raza, por su género, por su orientación sexual, entre otras cosas.
Bueno, entonces ahora que vimos el concepto de violencia, vamos a centrarnos en el concepto de paz. Entonces vamos a ver unas cuantas definiciones de lo que significa la paz. Vamos a ver la primera. La paz desde la concepción griega se tiene en cuenta como un estado de tranquilidad. Entonces los antiguos griegos veían de esa manera la paz como un estado de total tranquilidad. Otro concepto fue el del Imperio Romano, que llegó a ver la paz como simplemente el orden establecido por aquel imperio. Es decir, que las personas hicieran caso de las leyes, de las normas que el imperio pusiera, ¿sí? El Imperio Romano. Para ellos esa era la paz. El concepto moderno de paz negativa, que nace del concepto romano que asimila la paz como la mera ausencia de la guerra. Entonces, ¿qué significa la paz negativa? Simplemente la ausencia de la guerra. Ese sería el concepto de paz. Y otra definición es el concepto amplio de paz, no solamente el negativo, sino un concepto de paz positivo, ¿sí? La paz positiva, como un proceso de realización de la justicia en la vida de todos y cada uno de los seres humanos. Bueno, entonces miren que a través del tiempo, a través de la historia, se han dado diversas definiciones hasta llegar al concepto de paz positiva, que es en el cual nos vamos a concentrar, ¿sí? La paz positiva es cuando hay justicia en la vida de todos y cada uno de los seres humanos. Entonces, si por ejemplo nosotros, digamos los de la Gran Colombia, por decir un ejemplo, digamos que estamos bien, ¿sí? No nos hace falta nada, y, pero hay otras personas que no son de la Gran Colombia y esas personas de pronto sí se encuentran en dificultades. Entonces se podría decir que no nosotros no tendríamos paz, ¿sí? Nosotros los de la Gran Colombia, que aparentemente estamos bien, no nos hace falta nada, es un ejemplo, no podríamos estar en paz si otras personas se encuentran en dificultades o están enfrentando injusticias. No habría paz. Solamente habría paz cuando todos los seres humanos estuvieran en un proceso de realización de justicia. ¿Listo? Ese es el concepto, digamos, actual sobre la paz. Bueno, de acuerdo a lo dicho en este video, yo les voy a dejar la actividad. Si tienen alguna duda, me preguntan por el interno. Espero que les haya quedado todo claro y hayan tomado apuntes en el cuaderno. Listo. Hasta luego.